Y también les recomiendo Aquelonio 3DS, bien que hace. En el día de hoy vengo a enseñaros a cómo utilizar juegos de NDS en nuestra consola Nintendo 3DS mediante el uso de Twilight Menu. Sé que alguno de vosotros ahora mismo estará cuestionándose por qué vamos a utilizar el Twilight Menu en lugar de promover los Forwarder NDS. Pues la respuesta es muy sencilla y voy a ser lo más conciso del mundo. Los Forwarder dan problemas a nuestra consola. Lo voy a repetir, los Forwarder dan problemas a nuestra consola. ¿Por qué, Kelonio? Pues muy sencillo. La consola, nuestra querida consola Nintendo 3DS, tiene dos núcleos, ARM9 y ARM11. ARM9 está destinado para ejecutar tanto programas como juegos NDS. Twilight Menu utiliza este núcleo ARM9, ¿de acuerdo? En contraposición, el núcleo ARM11 está destinado para ejecutar aplicaciones y programas 3DS, incluyendo configuración de la consola, el navegador de internet y demás movidas 3DS, ¿de acuerdo? ¿Qué ocurre? Que los forwarder no están utilizando el núcleo ARM9 como hace Twilight Menu, sino que está utilizando el núcleo ARM11. ¿Qué está generando esto? Pues primero que el núcleo se fuerce, ¿de acuerdo? De ahí que los errores ARM11 sean más evidentes cuando intentamos ejecutar un juego NDS o a mitad de una partida de pronto salta el error ARM11. ¿Por qué? Porque no estamos utilizando el juego en el núcleo correspondiente. Así de sencillo. La segunda y más fastidiosa de las cosas, pues que si ahora mismo ejecutamos un juego NDS que está corrupto, ya no solamente va a poder corromper la tarjeta SD y con ello tener que formatear la tarjeta, perder los juegos y demás, sino que además su corrupción puede llegar a afectar a las aplicaciones de fábrica de nuestra querida consola, llegando hasta tal punto de que cuando intentamos llegar a configuración de la consola nos salta un error ARM11, es decir, el núcleo lo hemos roto. Llegados a este punto, ¿qué nos va a quedar? Pues al final nos quedará esperar a que nuestra consola se brique. Así de sencillo. Así pues, con esta explicación de es mejor utilizar Twilight Menu para ejecutar juegos NDS en lugar de utilizar los forwarder, creo que ya podemos empezar a lo que hemos venido. ¿Qué tenemos que hacer? Pues el primer paso de todo será descargar de la descripción de este mismo vídeo el archivo Twilight Menu. No obstante, las versiones, como se van actualizando, iré actualizando dicho archivo. Una vez hayamos descargado el archivo de Twilight Menu, su contenido tendrá que ir a la raíz de la tarjeta SD. Una vez haya traspasado todo el contenido a la raíz de la tarjeta SD, tendremos que acudir a la carpeta Runs y, en su interior, meter todos y cada uno de los juegos NDS que queramos emular en nuestra consola. Una vez hayamos traspasado el juego y ya con todos y cada uno de los archivos dentro de la tarjeta SD, tendremos que acudir al FBI para instalar el Twilight Menu.cia y el Twilight Menu GameButter.cia. Una vez en la consola y ya con los archivos dentro de la tarjeta SD, acudimos al FBI, vamos a la opción tarjeta SD y buscamos tanto el Twilight.cia como el Twilight GameButter.cia. Tendremos que instalar ambos programas. Una vez haya finalizado la instalación, saldremos al menú y, al ser un juego NDS, tendremos que bajar la tapa o reiniciar en el caso de las Nintendo 2DS y, ahora sí, al abrirla, se nos notifica que un nuevo programa ha sido añadido. Como podéis comprobar, es el Twilight Menu y vamos a iniciarlo. Aquí directamente le damos al botón A. Yo voy a elegir mi región, que es Europa. Y aquí simplemente toco la pantalla táctil inferior. Principalmente porque la superior no es táctil. Y bueno, ahora empezará a cargar una barrita en el que estará preparando ciertos archivos. Una vez haya finalizado la barra, directamente vamos a la carpeta Runs
Y aquí, si recordáis, habíamos metido un juego, en este caso el de Zelda. No obstante, antes de iniciarlo, he de deciros que dentro del paquete de Twilight Menú he incluido el parche de trucos. Es decir, si ahora mismo yo le doy al botón Y y le doy al botón X, me aparecerán todos los trucos que puedo activarle. ¿De acuerdo? Ahora mismo voy a activar este, por ejemplo, le voy a guardar y le voy a ir atrás. Ahora sí, con el truco que he querido activarle, podré iniciar el juego. No obstante, el primer cargador, el primer lanzador de carga, ¿de acuerdo? Siempre va a tardar más de lo necesario. Después de 1 minuto y medio de carga, por fin el juego me va a iniciar. Y por cierto, vamos a comprobar que tenga volumen. Ahí tenemos el volumen. Y bueno chicos, con estos sencillos pasos de descargamos el archivo, lo metemos en la tarjeta SD y instalamos el Twilight Menú en nuestra consola, ya podremos jugar a todos y cada uno de los juegos NDS que queramos. Inclusive podremos añadirle trucos mediante el botón Y. Por mi parte nada más chicos, recordaros que no utilicéis el tema de los forwarders para no forzar el núcleo y no romper vuestra consola, y ya sabéis que cualquier duda, sugerencia o un buen te amo quelonio podéis dejármelo en los comentarios, y por supuesto que siempre tendréis el servicio técnico de la empresa a vuestra disposición.